pertenecían a ese subespacio, en este caso al espacio vectorial, porque estamos frente a los vectores en R3, este sería un subespacio del espacio vectorial R3, y me dicen cuáles son los escalares y cuáles son, qué tipo de vectores va a generar este conjunto A. Es decir, me están diciendo, usted tiene que buscar, esperen que voy a sacar, voy a poner azul, este conjunto, es decir, el subespacio generado. Entonces lo que voy a hacer directamente es, digo, bueno, alfa por 1 menos 1, 2, más el otro escalar beta por 0, 1, 1, me va a generar vectores que son X y Z, que son generados por ese conjunto B, como por ese conjunto A. Entonces, vuelvo a repetir, no tengo idea cuáles son los vectores, pero sí sé que yo al trabajar y al resolver y al formar el sistema y al encontrar el sistema equivalente, voy a poder encontrar una ecuación que me va a permitir ver las características del conjunto de los vectores que este conjunto me está generando. Entonces voy a tratar, acá voy a poner el acento, que me olvidé, voy a colocar alfa más 0 beta va a ser X, menos alfa más beta va a ser igual a Y, y 2 alfa más beta va a ser igual a Z. Entonces lo que estoy aquí, vuelvo a repetir para los que están ingresando, que me pregunta, ¿cuáles vectores son generados por este conjunto de vectores? Bueno, el espacio o el subespacio generado por ese conjunto de vectores es este que se coloca el conjunto A y el subespacio generado por este conjunto. Esta es la notación del subespacio que yo voy a generar. La pregunta es, estos vectores van a generar otro tipo de vectores, pero como yo no los conozco esos vectores, le llamo vector genérico X y Z. Planteo el sistema correspondiente a esta igualdad y me voy a la resolución. Bueno, pues digo, tengo 1, 0 ampliada X, menos 1, 1 ampliada y 2, 1 ampliada Z. Resulta que esa es la resolución por medio de Gauss de este sistemita que yo tengo acá, que es un sistema de de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. La cosa está en que lo que yo voy a hacer para poder resolver este sistema es buscar los vectores canónicos. Vectores canónicos que son los que me van a permitir encontrar las variables principales y de esa manera yo voy a poder arrancar con la solución. Recuerden que sí o sí, para poder encontrar el conjunto subespacio generado, tengo que buscar la solución del sistema. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, voy a hacer a la fila 2, le voy a sumar fila 2 más fila 1, y a la fila 3 le voy a hacer como fila 3 menos 2 fila 2. Entonces quedaría 1, 0 ampliada X. A esta fila la sumo con la primera, menos 1 más 1, 0, 1 más 0, 1, y más X. Y a la tercera fila sería 2 menos, este está multiplicado por 2, 2 menos 2, 0, este está multiplicado por 2, 1 menos 0, 1, este está multiplicado por 2, z menos 2x. De Profe, esa ahí se manera, confundió, perdón, ahí se perdón. confundió cuando puso en la fila 3 igual a fila 3 menos 2 fila 2 puso, y era fila 1. Ah, perdón, gracias. Acá. Sí, muchas gracias. Menos 2, fila 1. Muchas gracias. Bien, siguen ingresando, ya vamos por 30. Bien, ahora yo acá tengo un vector canónico y acá me faltaría otro. Y bueno, yo voy a hacer 0 acá. Entonces a la fila 3 le voy a expresar como fila 3 menos fila 2. De esa manera se me hace 0 acá. Y recuerden que tengo que encontrar la solución. Ya saben, pues ya van a ver por qué les digo. 1, 0, ampliada X, 0, 1, y más X, 0 menos 0, 0,
1 menos 1, 0, y z menos 2x menos paréntesis y más x tiene que ser 0 para que toda esta fila sea una fila de ceros y yo pueda decir, bueno, es un sistema compatible indeterminado o bien determinado. ¿Por qué? Porque va a tener que alfa va a ser igual a x y beta va a ser igual a y más x. Pero acá lo que me interesa es ver la condición que va a tener ese subespacio generado, que es el que me va a dar la solución del tipo de vectores que genera. Entonces acá, acomodando un poquito, me va a quedar menos 2x, menos 3x, menos y, más z. Y ese va a ser igual a 0. Por lo tanto, el subconjunto que genera este par de vectores del conjunto A van a ser todos los vectores pertenecientes al espacio, tal que se cumpla que el opuesto del triple de la primera componente menos la segunda componente más la tercera componente sea igual a 0. Entonces, ahora bien, yo pregunto, pido, ¿qué tipo de vectores genera? Pregunto, por ejemplo, genera al vector, qué sé yo, a ver, 1, 2, 5, ¿lo genera ese vector? Y bueno, yo para ver si lo genera, reemplazo esto acá. Y me fijo si lo verifica. A ver, menos 3 por 1, menos 2, más 5, me da 0. Menos 3, menos 2, menos 5, más 5, 0. Sí lo va a generar. Perfecto. Sí. Bueno, ahora encuentre, y escuchen bien lo que voy a utilizar acá. Encuentre las coordenadas. ¿Qué es coordenadas? Que también se le dice a los escalares. Y bueno, ¿cómo hago? Y bueno, simplemente voy a tener que planteo, voy a seguir acá con otro color, planteo, para encontrar esos escalares, voy a plantear que alfa por 1 menos 1, 2, más beta por 0, 1, 1, me tiene que dar el vector 1, 2, 5. Bueno, alfa más 0 beta me va a dar 1, menos alfa más beta me tiene que dar 2, y 2 alfa más beta me tiene que dar 5. Bueno, de ahí yo ya sé que alfa es 1. Si alfa es 1, este 1, me queda un menos 1 más 1, de acá yo ya sé que beta es 3. Por lo tanto, 2 por 1 más 3 me da 5, sí. Entonces me fijo si es verdad. 1 por 1 menos 1, 2, más 3 por 0, 1, 1, me genera el 1, 2, 5, 1 menos 3, 1, menos 1 más 2, a ver, esperen que yo no mismo no estoy entendiendo acá lo que escribí. Creo que se confundió arriba, profe, porque menos 1 le puso alfa. No, arriba. En donde lo planteó. En la segunda hay un menos 1. Y en la segunda de beta hay un 1. Y usted puso que Alfa es 3. por 0 es 1, 2, 5. Acá es menos alfa más beta igual a 2. ¿No sería Y 0? 2 alfa. Menos 1 más 1 es 0. No es 2. ¿Esto? ¿Acá? Sí. Ahí puso menos 1. Y claro, porque alfa vale 1. O Con el sea, el menos me alfa queda menos negativo que 1. era Ah, menos perdón, 1, perdón. pasa a lo Y sumado y Sí. pasa 2 y queda 3. positiva. Lo pasas positivo y te queda claro. Te queda 3 positivos. Bueno, ahora yo estoy reemplazando. Acá lo voy a tener que hacer. 1. 1 menos 1, 2, más 3 por 0, 1, 1, me tiene que dar el 1, 2, 5. Veamos eso que quiero ver si da. Yo tengo 1 por 1, 1, más 0, 1. Menos 1 más 3 es 2. Y 2 más 3 es 5. Ahí está, y es correcto. O sea que a este sí lo genera, y el alfa que hemos encontrado es 1,
y el beta que hemos encontrado es 3. Es decir, que sí hemos podido encontrar el alfa y beta. Esperen que acepte. Bien. La pregunta que hago es la siguiente ahora. ¿Hay otra manera que ustedes lo estén viendo acá para encontrar el alfa y beta? A ver, yo pregunto otro. Acá me pone otrito como para que ustedes relacionen. A ver. Profe, yo tengo una duda. 1, 2, 5. Sí. Eh, Quiero saber en la parte que mi compañero ha dicho del 1, de que usted ha dicho que el 1 se lo pasaba como un positivo. Claro, sí. No entiendo en qué, Porque dónde acá pasa. te dice menos alfa más beta, porque lo estamos planteando de acá. Alfa por menos 1 es menos alfa, más beta me da 2. Pero alfa vale 1. Ponemos acá el 1, pero el menos adelante. Más beta me da 2. ¿Cómo pasa este menos 1 al otro miembro? Y bueno, 2 más 1, 3. Claro. ¿Está? Y en la parte de abajo, profe, en la que usted pone 1, el valor de alfa, y Sí, después acá pone está 3 alfa y el valor de y acá es beta, beta. Sí. ¿qué operaciones hace? Eso no me perdí. El escalar multiplica cada una de los componentes del vector. Alfa por 1, alfa por menos 1, alfa por 2. Beta sería 3 por 0, 3 por 1 y 3 por 1. Es decir, y luego sumas componente a componente. Alfa por 1, o sea, Ahora 1 sí, por profe, 1 es perfecto. 1. Ahora sí, ¿Sí? ahora sí. Bien. Perfecto. Ahora pregunto. Otra manera que miren acá. Miren, alfa es X y beta es Y más X. Miren acá, el que yo quería esperen que borre, a ver, ahí está. El que yo quería crear era justamente este que está acá, el X y Z. Si yo pongo alfa 1, es acá, que es el que me daba, y beta, que sería, acá está alfa, y este es beta, y me dice beta es Y más X, es decir, 1 más 2, 3, que es el 3 que encontramos acá. La pregunta es, ¿cómo hago yo para saber? Y bueno, primero tengo que ver si ese vector que es en cuestión pertenece a esa condición del subespacio generado. Si pertenece, sí voy a poder encontrar el alfa y beta. Si no pertenece, no va a existir alfa beta. La pregunta es, este que está acá, ¿pertenece, es generado? ¿Genera al vector 301? No, profe. Si yo me pongo a ver, reemplacé. Menos 3 por 3. Menos I que vale 0. Más Z que vale 1. Eso me da 0. Esto es menos 9 más 1 es menos 8. Es distinto de 0. No genera, no es generado. Entonces, repito, para que sea generado por este subespacio generado, debe cumplir las componentes del vector, esa condición que es la que me está dando de acá arriba el planteo que hicimos. ¿Por qué? Porque siempre que vamos a buscar, tenemos que buscar una solución con respecto a esos vectores que me están dando del conjunto A. Voy a borrar aquí, sigo con otro ejemplo. Este es un ejemplo que está escrito, lo he sacado de otro lado, no está en la cartilla. Es un ejemplo para que ustedes vean de qué manera ustedes pueden encontrar también un enunciado en un parcial. Esperen que admito. Dice, sea B el conjunto con los vectores 1, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 2, 1. Y me dice que es, acá no lean esto, me dicen, pertenecen a R3. Y el vector U es el vector menos 1, 4, 3. Me dice, encuentre, es decir, tengo que encontrar las coordenadas del vector respecto de esos
Profe, Todavía no lo han visto. Sí, escucho. se le ha cortado el audio. Ay, ¿por qué? Nadie No me... sé. Ah, me Como dice escuché la primera conexión. parte nomás, digo. Sí. Sí, no, escucha, vamos a pasar a la división, a la definición. Y después voy a volver acá. Ahí está. Voy a pasar a esto. ¿Ahí me están escuchando? ¿Me escuchan Sí, bien? profe. Sí, profe. Bueno, voy a dar entonces primero esta introducción para que entiendan lo que es la base y dimensión, y recién voy a volver atrás con los ejemplos de base, así entiendan todo junto. Como hemos visto en subespacio generado y en sistema de generadores, acá les estoy dando una situación con la que es el arranque para poder entender lo que es base y dimensión, que les voy a dar la definición luego. Lo primero que voy a hacer es ver, me dicen calcular una base y dimensión del siguiente conjunto. Obvio que acá yo tengo un conjunto S que son los vectores de R3 que cumplan con esta condición. Entonces, lo primero que voy a hacer para encontrar una base significa ¿qué cosa? La base van a ser vectores que me van a generar este tipo de vectores, que tengan esta condición. Entonces, ¿cómo hago para encontrarlo esos vectores? Entonces, acá está la primera parte. Antes que nada, les pregunto, les quiero preguntar algo, aquí, que es lo siguiente. ¿Cuántas incógnitas tenemos acá? ¿Cuántas incógnitas hay? Número de incógnitas. Hay 3. Número de ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones hay? Una. Bien, ¿qué pasa si yo resto el número de ecuaciones menos el número de incógnitas menos el número de ecuaciones? Número de incógnitas menos el número de ecuaciones. ¿Cuánto me da? Las incógnitas menos 2. las ecuaciones es 3 menos 1 es 2. Bien, ese 2 ya van a ver qué significa. Me dice cómo hago, acá está la manera en que yo voy a encontrar una base de un subespacio, como por ejemplo el subespacio S. Me dice, nos fijamos cuántas variables distintas tenemos luego de despejar una de ellas. En este caso, yo te voy a despejar la variable X, me pone con azul. La variable X la voy a despejar, ¿y cómo despejo acá esa variable X? ¿Qué me queda acá? ¿Qué escribo? Menos 2. Queda como 2y Y- positivo Menos menos z. Z. Perfecto. Ya tengo despejada. Me dice cuántas variables quedan luego de despejar una, y bueno, son 2 variables. Entonces, una vez que yo ya tengo esas 2 variables, lo vamos a descomponer a el vector genérico, que es este que yo tengo acá, en función de eso que yo acabo de despejar. Es decir, a X, que es la única que tengo despejada, lo voy a escribir como 2i menos z, perdón. 2i menos z. Ese es X. Acá va I y acá va Z. Pero a mí me dice, la vamos a descomponer a este vector como suma de tantos vectores como variables distintas tenemos. Entonces, este vector tiene 2 variables distintas porque yo he despejado despejado X en función de Y y Z. Entonces tengo 2 variables distintas. Entonces yo a este vector lo voy a descomponer en Y y en Z. Entonces, si yo acá pongo 2i, acá ¿qué voy a escribir? ¿Y acá qué voy a escribir? Acá van a ir los i y aquí van a ir los z, de tal manera que luego al sumarlos me den componente a componente lo mismo que tengo acá. ¿Qué pongo acá? Y I. ¿Y acá está i? No, entonces pongo 0 0. Y acá, ¿qué voy a escribir? menos z, Menos z, 0 y z. 0 y z. Entonces, repito, descompongo. Primero, despejo una de las incógnitas. Profesora, ¿por qué he despejado X? Porque resulta que también puedo despejar Z.
Generalmente, ya van a ver enseguida, siempre despejo las que tienen variable principal 1, las que tienen 1 adelante, porque si no, al despejar las otras me va a quedar sobre algún escalar, o sea, me va a quedar una fracción. Entonces, generalmente siempre despejo las más fáciles. Una vez que tengo eso, digo, bueno, voy a sacar el i como factor común y me va a quedar el vector 2, 1, 0. Voy a sacar z como factor común y me va a quedar menos 1, 0, 1. Y acá tengo dos vectores, que son dos vectores que son en función de i en función de z. En este caso, lo primero que voy a hacer es fijarme si esos dos vectores son linealmente independientes. Esos vectores 2, 1, 0 y menos 1, 0, 1 son linealmente independientes. Y bueno, para eso, para fijarme si son linealmente independientes, planteo lo que ustedes vieron en la clase pasada, que decían que alfa por 2, 1, 0 más beta por menos 1, 0, 1, me tenía que dar el vector nulo. Pero ¿qué pasa? Este sistemita que vamos a plantear, para que sean linealmente independientes, tenía que obtener como solución la solución trivial, para que sean linealmente independientes. También teníamos, ¿se acuerdan? El método del determinante, que lo poníamos como columna cada uno de los vectores, podíamos hacerlo también, y al ver que me da diferente de cero el determinante, también son linealmente independientes. Acá lo planteo directamente, me da 0, acá tenemos que alfa más 0 beta me da 0, y 0 alfa más beta me da 0. Bueno, de acá directamente, yo ya sé de aquí que alfa es 0, de acá sé que beta es 0, por lo tanto tengo la solución trivial. ¿Son linealmente independientes? Son linealmente independientes los vectores. Entonces, como tenemos vectores que generan a este conjunto, que son los que generan al conjunto S, 2, 1, 0, menos 1, 0, 1, lo generan a este conjunto, y a su vez esos vectores que generan este conjunto son linealmente independientes, podemos afirmar que la base del conjunto, una base del conjunto, ¿por qué una base? Porque puedo despejar z y voy a tener otros vectores. Entonces, una base serían los vectores 2, 1, 0 y menos 1, 0, 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que fijar si los elementos, si los vectores son generadores de ese subespacio, y a su vez esos vectores son linealmente independientes. Si estamos frente a esa situación, podemos afirmar que esas son una base, esos vectores son una base de ese conjunto S. Eso es con respecto a lo que es la base. Yo les voy a mostrar ahora, por yo les muestro. Acá está lo que hicimos. Tanto i como z son números reales y los multiplicamos por los vectores y los sumamos. Tendremos todos los vectores que pertenecen a S. Es decir, si nosotros trabajamos y buscamos vectores que pertenecen a S, simplemente vamos a buscar vectores, puedo dar valor a X, valor a Y, y encuentro el valor de Z, y de esa manera encuentro vectores que pertenezcan a este conjunto. Es decir, donde la primera componente, vectores donde la primera componente es la segunda menos el doble de la tercera. Es decir, que estos vectores son generadores de mi espacio. Repito, los vectores que hemos encontrado hace un ratito, si me va a permitir, estos vectores son generadores de este espacio que me están dando acá, que no es todo el espacio R3, sino el espacio de S. Ese espacio tiene dos vectores. Y con respecto, a la dimensión, que no les estaba poniendo, me estaba olvidando, me fijo, ¿cuántos vectores tiene la base? Y bueno, la base tiene dos vectores en este caso, entonces la dimensión de S es 2. Miren el 2 que tiene acá y miren el 2 que les da acá. Es decir, como tengo
dos vectores que generan esta base, este espacio, entonces la dimensión del espacio es 2. Quiero repetir, acá estamos hablando de un subespacio de R3. No estamos hablando de todos los vectores en R3. Tengan en cuenta esa situación. ¿Son linealmente independientes? Bueno, entonces observa que no son proporcionales los vectores que encontramos, ninguno de ellos es nulo, o sea que podemos decir que son vectores linealmente independientes. Entonces, como son generadores de ese espacio y son linealmente independientes, conforman la base de este espacio y está conformada de esta manera. Base de este espacio son 2, 1, 0, menos 1, 0, 1, y la dimensión es 2. Vamos a otra situación, perdón. Acá abajo. Vamos a lo que es la definición. La definición de base de un espacio vectorial me dice, sea la cuaterna conformada por el espacio vectorial B, las operaciones de suma, los escalares que pertenecen a los reales y la operación producto, un espacio vectorial, y sea B un subespacio, está incluido en el espacio vectorial. Entonces B va a ser una base de B, si solamente si esa B es un sistema de generadores de la base, o sea, de ese conjunto B, y a su vez esos elementos o esos vectores son linealmente independientes. Recuerden que para ser linealmente independientes, al plantear el sistema homogéneo me tiene que dar sí, solamente sí, la solución trivial. ¿Qué es dimensión? Dimensión de un espacio vectorial es la cantidad de vectores que tiene la base, ya sea de un subespacio o de un espacio vectorial. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué me dicen esa situación? Calcular una base y dimensión de W. Analicemos lo siguiente. Lo que vamos a analizar acá es, primero voy a despejar una incógnita, luego de acá voy a despejar otra incógnita. Pregunta, ¿cuántas incógnitas hay? Como he dicho recién. Número de incógnitas. ¿Cuántas incógnitas hay? 3. ¿Cuántas ecuaciones hay? 2. 2. Tiene que dar uno solo. Ahora me va a quedar 3 menos 2, me va a dar 1. Por lo tanto, el vector que yo voy a encontrar va a ser un solo vector, o sea, la dimensión va a ser 1. Primero lo analicemos. ¿Qué es esto que estoy hablando yo acá? Primero, despejo de una de las ecuaciones, despejo, por ejemplo, ¿qué me conviene despejar acá, chicos? X. X. X, porque tiene coeficiente principal 1. Entonces me va a quedar 2 menos 3z. Tengo 2 menos 3z. Y de la otra... Profe, ¿no sería 2y ahí? Perdón, está. 2x, bien. Ahora voy a despejar... Igual a 3x menos 2z. Exactamente, 3x menos 2z. Bueno, resulta que ahora yo tengo estas dos situaciones que me interesa que ustedes la vean. Yo voy a sustituir, en donde dice y, voy a colocar lo que acabo de encontrar. Es decir, x va a ser igual a 2 por 3x menos 2z menos 3z. Es decir, que x va a ser igual a 6x menos 4z menos 3z. Menos 5x va a ser igual a menos 7z. X va a ser igual a 7 quintos de z, porque suprimo los negativos. Es decir, que miren cómo una variable me queda en función de otra sola variable. Y lo mismo voy a hacer acá. Donde dice y, voy a reemplazar, perdón, donde dice x, voy a reemplazar lo que yo ya tengo despejado de la otra ecuación. Entonces, y va a ser igual a 3 por, y reemplazo por esto. 2y menos 3z. Menos 2z. Esto es y igual a 6y menos 9z menos 2z. Menos 5y es igual a menos 11z. Dividiendo en menos 5 miembro a miembro me queda 11 quintos de z.
Entonces, si yo tengo que escribir el vector genérico X y Z en función de lo que tengo ahí, voy a decir, bueno, X va a ser 7/5 de Z. Y va a ser 11/5 de Z. Y Z va a ser Z. ¿Qué hago yo acá? Y bueno, saco factor común Z. Y me queda 7/5, 11/5 y 1. Por supuesto que ustedes dirán, bueno, listo, ya tengo un vector que es generador de este espacio vectorial, de este subespacio. Ahora bien, ¿cómo hago para ver cuál es la base? Bueno, lo único que se va a hacer ahora directamente es escribir que la base de W va a ser, si quiero, puedo escribir 7/5, 11/5, 1. Pero generalmente las bases se le escribe con números enteros, entonces yo puedo multiplicar todo el vector por 5, entonces la base quedaría como 7, 11, 5. Entonces, ¿cuántos vectores tengo? 1. Dimensión de W, 1. Entonces, miren cómo yo he podido encontrar la base de W de un conjunto que tiene dos ecuaciones formadas. Bueno, estos son ejemplos para que ustedes entiendan lo que es base y dimensión. Por un lado, primero, recuerden que acá la base es un vector, que está formado de, es linealmente independiente porque es un solo vector, obvio, y la base es, la dimensión es 1 porque tenemos un solo vector, aparte ya lo habíamos anticipado acá. Esto es con respecto a este tipo de enunciado. A continuación, yo les voy a mostrar otro tipo de enunciados, otro tipo de situaciones en las que ustedes van a tener que pensar para poder desarrollar. Porque acá hemos visto dos ejemplos. Uno en el que teníamos solamente una ecuación y teníamos 3 incógnitas, hemos visto que la dimensión era 2. Acá tenemos 3 incógnitas, 2 ecuaciones, y estamos viendo que la dimensión es 1. ¿Por qué? Porque generamos, despejamos las incógnitas en función de una sola. Y miren lo que pasa, no sé si es el que viene ahora, bueno, acá está todo el desarrollo, para que ustedes lo vean. No, este no lo voy a mostrar. Acá está. Vamos a ver esta situación, corre lo que tengo. Estos son ejercicios sacados de otros libros, de otras bibliografías, como ¿por qué los saco? Para que ustedes vean lo que dice el enunciado. Totalmente diferente, creo que debe haber sacado de un parcial. Lo saqué de un parcial de alguna facultad, pero no me pregunten de dónde ni de cuál. Lo que me interesa es el enunciado. Resulta que dice, hallar la dimensión del subespacio solución del sistema homogéneo asociado a este sistema que forma el conjunto R. Repito, hallar la dimensión del subespacio solución del sistema homogéneo asociado al sistema. Entonces, acá me dice ejemplo 2 de base, no sé dónde andará. Resulta que lo que yo tengo acá, de nuevo, son 2 ecuaciones, pero estas 2 ecuaciones no están igualadas a 0. Por eso me hace la aclaración el enunciado, usted a ese sistema lo va a tener que convertir en un sistema homogéneo. Lo convierto en un sistema homogéneo, lo voy a convertir al sistema homogéneo, ya está, como si escribimos, el sistema homogéneo asociado a eso que me están dando de información, lo voy a resolver por Gauss y llego a que va a ser solución siempre que, y les muestro acá, X, que es este 1, menos Y, que es este menos 1, más 2Z, sea igual a 0. Es decir, que va a tener el sistema solución compatible determinada, es decir, la solución trivial, siempre que se cumpla esta condición.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Observen cómo viene la mano acá. Como estamos frente a un sistema homogéneo, los rangos de la matriz ampliada es 1. ¿Por qué? Porque acá justamente tenga este sistemita que va a tener el rango de la matriz es menor o igual que 2. Y acá al trabajar vemos que formamos un solo vector canónico diferente. Por lo tanto, el rango de ambas matrices es 1. El número de incógnita es 3. La dimensión va a ser 3 menos 1, porque estamos trabajando en un sistema homogéneo. Vamos a proceder de la misma manera, ¿por qué? Porque a mí me están diciendo que yo tengo que encontrar una base y dimensión. Entonces me vengo para acá, coloco este vector, despejo una, por ejemplo, creo que despeje X, que es 2, es Y menos 2Z, Y menos 2Z, Y y Z. Acá están los Y, acá están los Z, saco factor común Y, saco factor común Z, y me queda que los vectores serían 1, 1, 0, menos 2, 0, 1. ¿Esos vectores son linealmente independientes? Sí. Si quiero puedo ponerlos así, miren. 1, 1, perdón. Tenemos que poner como columna. 1, 1, 0, menos 2, 0, 1. Si yo quiero, puedo hacer ahí un determinante y vemos que me da diferente de 0. Ah, no, yo quiero hacer acá estos dos determinantes, también me da diferente de 0. Por lo tanto, vemos que los vectores son linealmente independientes. Entonces, si son linealmente independientes, tenemos que la base de R respecto de la solución del sistema homogéneo sería 1, 1, 0, menos 2, 0, 1, y la dimensión es 2, que era el 2 que habíamos anticipado. Entonces vean que este es otro tipo de solución u otro tipo de enunciado que también tiene que ver con la dimensión y con la base de una problemática, pero asociada a un sistema homogéneo. O sea, me dan otro dato, pero me dice asocie el homogéneo a ese sistema. Entonces lo primero que tengo que hacer es asociarlo, o sea, plantearlo igualándolo a 0 y no a 3 y 5 como está aquí. Vamos a ver la dimensión de un espacio vectorial y algunos ejemplos que tienen que ver lo siguiente. Quiero que presten atención acá para que entiendan lo que es todo un espacio vectorial a lo que es un subespacio vectorial. Definición de dimensión. Si el espacio vectorial V más real Sport tiene una base finita, entonces la dimensión de B se coloca como dim de B, es el número de vectores que tiene cualquiera de sus bases. Por ejemplo, miren acá lo que me dice. Me dicen, escuchen bien, la dimensión de R3 de todo el espacio vectorial es 3, puesto que los vectores que yo puedo considerar como vectores es el vector de base canónica, que serían el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Entonces, la dimensión de todo el espacio vectorial siempre es la base canónica, que es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esos serían los 3 vectores. Entonces, para que un vector, si yo estoy trabajando con la dimensión de todo el espacio vectorial, sí o sí la dimensión de todo un espacio vectorial consta de 3 vectores. No puede contener menos vectores. Y si contiene más vectores, significa que esos vectores no van a ser linealmente dependientes. Así que ya van a ver los ejemplos. Vamos a lo que sigue. Me dice, si yo tengo los vectores en el plano, los vectores en R2, la dimensión sería 2. ¿Por qué? Porque los vectores canónicos de ese vector serían 0, 1 y 1, 0. Esa es la base canónica, es la base que yo necesito para generar. Miren, yo tengo este y lo quiero generar. Y bueno, yo sé que va a ser alfa por 0, 1 más beta por 1, 0, me tiene que dar eso. Y bueno, obvio
que acá alfa va a ser 8 y beta va a ser 3. O sea, es directo la relación. Entonces tengo que tener cuidado siempre al trabajar con las bases. En general, me dice, si yo tengo vectores en Rn, voy a necesitar n vectores para generar todos los vectores de ese espacio vectorial, que es el espacio vectorial total, digamos. Miren lo que pasa en el ejemplo 3. Yo tengo la dimensión de las matrices 2 por 2. Bueno, la dimensión de las matrices de 2 por 2 es 4. ¿Por qué? Porque necesito 4 vectores, o sea, 4 matrices que me van a permitir generar cualquier matriz de orden 2 por 2. Vamos a un ejemplo. Yo tengo el vector 5, perdón, el vector está bien, 5, menos 2, 3 y 6. ¿Cómo lo genero? Y bueno, voy a tener que colocar alfa por 1, 0, 0, 0. Ustedes me van a ir diciendo cuánto vale el alfa, beta, gamma y delta. 0, 1, 0, 0. Más gamma, 0, 0, 1, 0. Y más omega, le pongamos 0, 0, 0, 1. ¿Me pueden decir cuánto vale alfa, cuánto vale beta, cuánto vale gamma y cuánto vale omega? Es muy fácil. Esta es la base canónica. ¿Cuánto vale alfa? 5. Perfecto. Beta, Menos 2. exacto. Gamma 3. y de omega, 6. claro, listo. ¿Por qué? Porque esa es una base canónica. Entonces, alfa es 1, beta, no, perdón, por aceptar ejemplo. Alfa es 5, beta es menos 2, gamma es 3 y omega es 6. ¿Por qué? Porque si yo que escribo un 5 acá me va a quedar 5, 0, 0, 0, más 0, menos 2, 0, 0, más 0, 0, 3, 0, más 6, 0, no, al revés. Sería 0, 0, 0, 6. Si yo sumo 5 más 0 más 0 más 0, es 5. 0 menos 2, 0, 0, es menos 2. 0 más 0 más 3 más 0, 3. 0 más 0 más 0 más 6 es 6. O sea que miren que estos 4 vectores vienen del orden de la matriz que es de 2 por 2. Entonces necesito 4 vectores canónicos. Es decir, que si yo tengo las matrices de orden m por n, si yo tengo las matrices m por n, la dimensión de esas matrices van a ser m por n. Depende del orden que yo tenga en las matrices. Eso también vale para las matrices rectangulares. Vamos a ver que sigue ahora un teorema. Bueno, resulta que los teoremas es importante que ustedes lo entiendan en base a lo que dice. Observen, les dice, sea el espacio vectorial B, la operación suma, los reales, que son los escalares, y la operación producto, un espacio vectorial. Tal que la dimensión de ese espacio vectorial, obvio, es n, porque estamos hablando de todo el espacio vectorial. Si nosotros tenemos A, que es un subconjunto del espacio B, que tiene los vectores U1, U2, UM, ese conjunto va a ser un conjunto de vectores linealmente independientes, es decir, que van a ser base, y siempre M va a ser menor o igual que N. Como dijimos recién, en este ejemplo, perdón, acá, o acá, que es el primero que vimos, tengo yo la base la base canónica de R3 es 3 vectores. Pero resulta que yo estoy considerando un conjunto que tiene solamente un vector acá, una ecuación, que es la que me está diciendo, escúcheme, usted encuentre cuál es la base de ese conjunto. Resulta que la base de ese conjunto es 2. O sea que la dimensión es 2. ¿Por qué? Porque depende, si esos dos vectores son linealmente independientes, entonces son base. Pero recordemos que si me están pidiendo de todo el espacio vectorial va a tener dimensión 3. ¿Por qué? Porque es la base canónica. Acá entonces el teorema dice,
tal que la dimensión de B es n, si tenemos A, que es un subespacio que tiene m vectores, un conjunto de vectores linealmente independientes, entonces se va a llamar, vamos a saber que m, siempre m, va a ser menor o igual que n. El teorema asegura que el número de vectores de todo conjunto linealmente independiente en un espacio vectorial siempre es menor o igual que la dimensión del espacio. O sea, en este caso hemos visto que era 2, pero la dimensión de todo el espacio es 3. Vamos al teorema 2. El teorema 2 me dice, si yo tengo nuevamente la cuaterna del espacio vectorial B más reales por y de dimensión n, entonces, si yo tengo n más 1 o más vectores de B, esos vectores son linealmente dependientes. O sea, si yo tengo más vectores de lo que corresponde a la dimensión del espacio vectorial, esos vectores van a ser linealmente dependientes. Todo conjunto linealmente independiente de n vectores de B, obvio que forman una base. Y todo conjunto generador de un espacio B sub 1, B sub 2, B sub n de B es una base de B. Vamos a los ejemplos, espero que tengo acá. Ejemplo. Escuchen bien el teorema 1 y van a tener que leer bien el teorema 2. Vamos al primer ejemplo. En este ejemplo que ustedes ya lo acaban de hacer conmigo, recordemos, que es lo que les acabo de mostrar, que la base canónica de R3, no sé qué es. La base canónica de R3 es esta. Esta es la base canónica de R3. Necesito los 3 vectores canónicos. Resulta que este es un subespacio. Este subespacio tiene como base 2 vectores, es decir, la dimensión es 2, y 2 es menor que 3. Ese tiene que ver con el ejemplo que vimos recién. Y este otro que les voy a mostrar, por favor lean bien lo que dice. Les pongo a leer bien porque es tramposo. Me dice, demostrar que B, que tiene como elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, no es base de R3. ¿Dónde está acá la clave del éxito para responder? Ya está la respuesta y todo, pero ustedes me pueden decir por qué no es base. Explíquenme con sus palabras. Porque necesita 3 grupos, digamos, y ahí tiene 2. Sí, pero ¿quién necesita 3 grupos? R3. R3. Ya para las Exactamente. 3 Por incógnitas. eso me está diciendo acá, leer bien, porque me dice que no es base. ¿Por qué? Porque me están hablando de todo el conjunto, o sea, de todo el espacio vectorial. Y todo el espacio vectorial sí o sí necesita 3 vectores como mínimo. Y acá me están dando 2. En todo caso, yo en este caso, la base es 2 porque ese es un subespacio de R3. No es todo R3 como me están diciendo acá. Acá me dicen, no es base de R3. ¿Por qué? Porque R3 sí o sí necesita 3 vectores. En cambio acá, como está un subconjunto de R3, puedo tener base 2. Entonces, por eso les dice, por lo tanto, no es base de R3. Bien, bien concluido. Vamos a seguir con otros ejemplos. Acá no sé qué sigue después. Hay algunas cosas que les voy a suprimir. Acá. Resulta que me dice, este es otro, que no me acuerdo, ¿no?, de dónde lo saqué, pero también me ha gustado esto de la dimensión 0. Dice, determinar el o los valores de K reales para que el conjunto solución del sistema homogéneo sea un subespacio de dimensión 0. Entonces dice, al ser un sistema homogéneo, es un sistema compatible. Si es compatible, tiene solución. La matriz de los coeficientes del sistema es cuadrada, miren porque tenemos X y Z, es cuadrada, va a ser K0K, 0K1, 0,1K. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es que el determinante del sistema debe ser diferente de 0 para que acepte como solución la solución trivial. ¿Por qué? Porque me están diciendo dimensión 0. Entonces yo lo que hago es directamente
coloco el determinante, encuentro los valores de K, me queda este planteo en donde yo puedo decir que K va a ser diferente de 0, K va a ser diferente de 1 y K va a ser diferente de menos 1. ¿Para qué? Para que acepte la solución trivial. Esto es algo que ustedes ya lo han trabajado, ya lo saben hacer. Entonces digo, si el determinante es diferente de 0, es un sistema compatible determinado y la dimensión de este espacio, de este subespacio, va a ser 0. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar una solución, sino va a ser 0, porque es el vector nulo, el vector que va a tener. Entonces, directamente acá, para que esta dimensión sea 0, es exactamente el valor de K menos 1, diferente de 1 y diferente de 0. Pero todos diferentes. Esto es otro tipo de enunciado. ¿Qué dice acá? No, este no lo voy a leer porque eso... Bien. Esto es todo lo que más o menos teníamos que ver con espacios vectoriales y subespacio, pero yo quería mostrarles, pero no sé si llegamos a vectoriales. No llegamos. Voy a dejar de compartir esto y me voy a la primera parte de esto. No lo estoy. Vamos a ver directamente a la parte de vectores, porque no llegamos a todo lo que tenemos que dar. Bueno, con respecto a espacios vectoriales, subespacios vectoriales, esto ya se fue evaluado en el primer parcial. Por lo tanto, seguramente ustedes van a tener el día 4, que sería el próximo sábado, no este que viene, sino el otro sábado, vamos a estar ya evaluando con el autoevaluativo la parte de vectores linealmente dependientes, independientes, que hace referencia a los sistemas homogéneos. Vamos a tener combinación lineal, vamos a tener subespacio generado, sistema de generadores, base y dimensión. Eso es lo que van a tener seguramente como evaluación el próximo sábado, el día 4. Acuérdense que la modalidad es exactamente la misma, y como yo les decía, seguramente vamos a tener 5 o 6 autoevaluativos, de los cuales 5 tienen que tener aprobados para rendir, o van a tener 5 autoevaluativos, de los cuales 4 van a tener que tener aprobados para rendir. Hay gente que yo creo que les había comentado que se presentaron a rendir y no tenían las condiciones necesarias y suficientes para poder rendir el parcial, y se les puso en el listado, no corresponden o no estaban en condiciones de rendir. Entonces, por favor, tengan cuidado al momento de presentarse, fíjense si están o no en condición, porque si no, directamente no pueden rendir. Rinden, pero no se les pone la nota. Bueno, vamos a empezar con el tema de vectores, y yo el tema de vectores les quiero aclarar algo. Esta temática está exactamente igual el video en el aula virtual, así que la gente que lo quiera ir viendo nuevamente, pausándolo y demás, lo puede hacer, porque esto mismo que yo voy a repetir acá, porque yo acá lo voy a hacer muy rápido, lo puede ir pausando después en el aula virtual. Vamos a ver de qué temas son. Los temas son estos, que ustedes ya lo vieron, lo tienen muy bien trabajado en física, desde el secundario, por lo tanto hay cosas que las voy a dar por entendido, muchas cosas. A ver, un minutito. Bien, vamos a ver la definición de vector, vamos a ver las características, que ustedes ya las conocen, el módulo, dirección y sentido, vamos a ver la igualdad, las operaciones. Acuérdense que acá en operaciones yo lo van a ver resuelto en el GeoGebra, que también lo pueden hacer tranquilamente. Vamos a ver cómo encontrar el vector unitario, cómo expresar en forma canónica un vector. Vamos a ver el producto escalar, cuáles son las propiedades, creo que lo vamos a ver también. La interpretación geométrica,
del producto escalar y la proyección escalar y vectorial. Hasta acá vamos a llegar. Ángulo entre vectores lo sacan del producto escalar. La sacan del producto escalar. Por lo tanto, comencemos con esto, todo lo que es vectores perpendiculares y producto vectorial. Esto también lo vamos a ver. Y el producto vectorial y la interpretación la vamos a dejar para la próxima clase. Hoy, como les repito, voy a ir un poquito rápido porque no es algo que ustedes ya conocen. Vamos a la definición de vector. Me dice, el vector V es todo segmento orientado y queda determinado por dos puntos. El primero se llama origen, en este caso es A, y el segundo es el extremo, que en este caso es B. Se lee vector V y se lo coloca al nombre del vector con una flechita arriba que me está indicando que estamos frente a un vector. ¿Cuáles son las características del vector? El vector tiene dirección, módulo y sentido. La dirección está definida por la recta, en este caso es la recta roja, que lo contiene al vector y es una recta indefinida. El módulo o amplitud es lo que mide el vector, es la longitud del vector, y siempre es un número, y a ese número ya lo vamos a aprender a calcular, y a ese número lo vamos a representar, a ese módulo, con el nombre del vector encerrado entre barras. También hay bibliografías en donde coloca el nombre del vector con doble barra, que también es lo mismo que el módulo. El sentido está representada por la punta de la flecha que representa el lugar hacia donde se dirige el vector. También podemos nombrarlo a este vector B como el vector AB. Es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Qué es el vector nulo? Cuando el módulo de un vector es nulo, este vector desaparece, ya que su dirección y sentido no quedan definidos. Entonces el gráfico del vector nulo se reduce a un punto, que sería el punto rojo que está acá. Por convención, el vector nulo se lo indica con el O y la flechita arriba, o con el 0 y la flechita arriba. Eso ya lo saben, en este caso está representado el vector nulo como el vector de componentes 0, 0. ¿Cuáles son las componentes de un vector? A un vector hay que situarlo siempre en un sistema de referencia. Ustedes hasta acá, en lo que va del secundario y en lo que el primer año de la facultad, lo que han visto como sistema referencial es el plano, es decir, en donde tenemos el eje X y el eje Y. Van a ver a partir de ahora también el sistema tridimensional, en donde las componentes van a ser 3, y también tienen el sistema de n dimensiones, es decir, vectores en Rn. Las componentes de un vector, si estamos frente a un sistema bidimensional, van a ser 2. Y si estamos frente a un sistema tridimensional, van a ser 3. Observen acá, en este sistema que estamos en R2, que en este plano, el vector A, que tiene componentes 2, 3, tiene la componente en X, que sería A sub X, y tiene la componente Y, que sería A sub Y. La componente A sub X es 2, la componente A sub Y es 3. Este vector forma con el eje positivo de las X el ángulo alfa, que es el ángulo que me va a estar dando la dirección del vector. ¿Cómo hago yo para encontrar ese módulo, que es una de las características del vector? Y bueno, simplemente por el teorema de Pitágoras. Yo sé que esa longitud forma con las proyecciones del vector un triángulo rectángulo en donde se cumple el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las componentes. En este caso, ese módulo del vector, es decir, ese valor, esa magnitud del vector, va a ser la raíz cuadrada del módulo del vector de la componente en X y del módulo de la componente en Y. Obvio que como yo sé que esto es 2, acá va a ser 2 al cuadrado, como yo sé que esto es 3, acá va a ser 3 al cuadrado, entonces 9 más 4 es 13, por lo tanto, la longitud de este vector va a ser la raíz cuadrada de 3. Y para encontrar la dirección alfa, simplemente voy a hacer tangente de alfa, que sabemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y de esa manera yo voy a decir, bueno, el ángulo, que es el que me da la dirección, lo voy a hacer como el arco, o el ángulo cuya tangente es
el cociente entre A sub I y A sub X. Es una manera de encontrar, perdón, bien. Entonces, módulo y dirección. Si yo tengo un vector B de componentes A y B, componente en X, componente Y, para encontrar el módulo simplemente colocamos módulo del vector A como la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Y si yo necesito encontrar la dirección de ese vector, simplemente voy a escribir que el ángulo va a ser igual al arco tangente o tangente a la menos 1 que aparece en la calculadora del cociente entre B sobre A. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá yo tengo el vector B que tiene componentes 2 menos 4. ¿Cuál es el módulo o la magnitud? ¿Cómo es el ángulo? Y bueno, lo primero que tengo que hacer acá es observar que este vector no se encuentra en el primer cuadrante, se encuentra en el cuarto cuadrante. Y el ángulo θ que forma el vector con el eje positivo de las X es todo este que está acá. Entonces yo me fijo primero cuál es acá, primero cuál es el módulo. Y bueno, el módulo va a ser la raíz cuadrada de la suma, siempre suma, del cuadrado de sus componentes. Menos 4 al cuadrado, más 2 al cuadrado, esto es 20, por lo tanto, lo que mide el vector es aproximadamente 4,47. Y para encontrar el ángulo θ, habíamos dicho que era el arco tangente de la variable, o sea, de la componente en Y sobre la componente en X, es decir, el arco tangente de menos 2. Como me está dando un valor negativo en el arco tangente, resulta que el ángulo que me devuelve la calculadora es menos 63, es decir, me da un ángulo en el sentido horario, es decir, menos 63. Ese menos 63 no es el ángulo que me piden, a mí me piden el otro. Entonces lo que se hace es, dice acá, pero ojo, esos menos 63 no corresponde a la amplitud del ángulo θ. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, a 360 grados, le voy a quitar, como está acá, tengo tapado, a 360 grados le voy a quitar esos 63. Y al quitar, obtengo 297 grados, que sí es el valor real del ángulo θ. Ese sí es el ángulo θ. Acá lo que está escrito es el ángulo de 297, pero en radianes o en el sistema radial o circular que se le dice. Recordemos, para que ustedes hagan la conversión, que pi corresponde en el sistema sexagesimal a 180 grados. Entonces pueden hacer esa conversión simplificando y demás. Vamos a ver otro ejemplo, en donde me dan el ángulo, perdón, el vector B que se encuentra en este caso en el tercer cuadrante. ¿Cuál es el módulo y también cuál es la dirección? Bueno, el módulo es la suma, la raíz cuadrada, la suma del cuadrado de sus componentes, es 4,2. Θ es la tangente, el arco tangente de menos 3 sobre menos 3, que es 1. Resulta que la tangente de la menos 1 de 1 es 45. Pero resulta que 45 está en el primer cuadrante, nada que ver con este tercer cuadrante que tengo acá. Entonces lo que se hace es sumar a 180 esos 45 que corresponderían al mismo 45 que tengo acá. Al sumar me das 225. Y haciendo la equivalencia, si yo quiero, puedo decir que 225 correspondería a 5 cuartos de pi radial. Eso es todo para que ustedes vean de qué manera trabajamos con los vectores y todos estos gráficos los pueden ustedes más bien trabajar en el GeoGebra. ¿Cuáles son las leyes operativas? La igualdad de vectores. Si un vector A es igual a B, significa que los vectores A y B tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Eso es algo que ustedes ya lo conocen, ya lo saben. Y vamos a la suma ahora. La suma me dice, la suma de dos vectores es otro vector que se obtiene colocando el extremo del primero A como origen del segundo B, y luego el vector suma se obtiene uniendo el origen de A con el extremo de B. Para conocer el vector suma en forma analítica, se suma componente a componente de cada vector. Es decir, yo acá tengo dos vectores libres. Lo que hago es colocar los extremos de ambos vectores.
este es el origen de A, el extremo de A. En el extremo de A coloco el vector B, que lo tengo acá, lo coloco acá en el extremo. Luego, para encontrar el vector suma, uno el origen de A con el extremo de B, como me está describiendo la manera. Y la otra forma que ustedes hiper conocen es la de regla del paralelogramo, en donde se colocan los orígenes, se traza los paralelas de ambos vectores, y el vector resultante es la diagonal, el vector suma, perdón, es la diagonal de ese paralelogramo, es el vector suma. Para sumar gráficamente dos vectores solemos utilizar la regla del paralelogramo, que ustedes ya saben en qué consiste, por lo tanto no lo voy a repetir porque ya lo han hecho en física. Acá es algo muy importante, ¿ven? Sí. Acá hay algo importante que quiero que ustedes traten de entender al momento de trabajar con que muchas veces es un dato que les dan en algunos problemas, que cuando llegue el momento los vamos a resolver en clase, lo van a ver conmigo, ya los voy a seleccionar, porque me interesa mucho que ustedes lo sepan trabajar. Pero me interesa también que ustedes sepan de dónde viene esto que se les está dando acá, esta observación del módulo de la suma de dos vectores. Para ello, primero tenemos que saber qué significa o qué decía el teorema del coseno. El teorema del coseno me decía, sea un triángulo cualquiera con los lados A, B y C, y con ángulos interiores alfa, beta y gamma, que son los ángulos opuestos a los lados respectivamente. Entonces se cumple la siguiente relación. Si yo necesito saber el lado A en el teorema del coseno, yo a ese lado lo puedo elevar al cuadrado y decir que es igual al otro lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado menos el doble producto de ese B por C por el ángulo que forman B con C, que siempre es opuesto al lado que yo estoy considerando. Si yo tengo el lado B, por ejemplo, este lado B, bueno, yo digo, bueno, B cuadrado va a ser igual a C cuadrado más A cuadrado menos el doble producto de C por A por el A, por el coseno del ángulo formado por C y A, que en este caso es B. Entonces, siempre es con respecto al ángulo opuesto del lado que yo estoy considerando. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos vamos a esta representación. Si yo tengo el módulo del vector A, es el módulo de este vector, es decir, la longitud de este vector. Tengo la longitud de este vector, que es la longitud del vector B, los respectivos módulos. Y por el teorema del coseno, dice que nosotros podemos escribir que esta longitud elevada al cuadrado es igual a esta longitud elevada al cuadrado más esta longitud elevada al cuadrado menos el doble producto de ese módulo por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores, que en este caso sería alfa. Además se cumple la siguiente desigualdad, les dice. El módulo de A más B, el módulo de la suma de dos vectores, es menor o igual que la suma de los módulos de los sumandos, en este caso A y B, siendo igual únicamente en el caso que los vectores sean en la misma dirección, o sea que alfa sea 0. Entonces, esto es muy importante y ya lo vamos a trabajar en los ejercicios que están en la cartilla. Yo les voy a seleccionar para que ustedes lo vean. Acá tengo la resta de vectores, que es exactamente lo mismo que la suma, nada más que voy a sumar a A el opuesto de B. Acá tengo B y acá tengo el opuesto de B. Lo que hago es exactamente lo mismo con la regla del paralelogramo. Voy a trazar los paralelos a A y paralelo a B por los extremos y obtengo el vector diferencia. Analíticamente, ¿qué se hace? Se resta componente a componente de cada vector. Acá tenemos ejercicios resueltos en GeoGebra, en donde me dicen, dados los vectores A y B, usted los debe sumar y va a obtener el vector U. Bueno, acá está la suma en el GeoGebra, y para sumar dos vectores sumo componente a componente, es decir, menos 5 más 0 es menos 5, menos 1 más menos 3 es menos 4. Es decir, sumo componente a componente de cada vector. Acá tenemos la diferencia, también exactamente lo mismo, está la diferencia del vector A menos el vector B, y se resta componente a componente. 4 menos 3, 1, 2 menos 0, 2. Es decir, esto lo paso rápido porque son operaciones entre vectores que ustedes ya más o menos la conocen en el plano.
Con respecto a la multiplicación de un escalar por un vector, resulta que si yo tengo un vector A de componentes A y B y lo multiplico por un escalar, es importante adelantarse si ese escalar es positivo o si ese escalar es negativo. Yo acá tengo el vector A. Lo multiplico por ese escalar K que es positivo. Bueno, lo único que va a hacer es encontrar otro vector quizás con mayor longitud, pero va a tener la misma dirección y el mismo sentido que el vector A. Si yo multiplico por un escalar negativo, lo único que se va a modificar es, bueno, la longitud y también el sentido, que va a ser opuesto al sentido positivo del vector. ¿Cuáles son las propiedades del producto de un escalar por un vector? Y bueno, yo acá lo sé y caen de maduro, me dice, el producto del escalar 0 por cualquier vector me va a dar el vector nulo. O sea, si yo tengo un vector 3, 4 y lo multiplico por 0, en el acto se convierte 0 multiplicado por cada una de las componentes, me va a dar el vector nulo. El producto de cualquier escalar por el vector nulo es igual al vector nulo. O sea, si yo tengo un 5 multiplicado por el vector 0, 0, 5 por 0 me da 0 y 5 por 0 me da 0. Por lo tanto, voy a obtener también el vector nulo. La asociatividad respecto del producto de escalares. Si yo tengo un producto de escalares que multiplica a un vector, yo puedo primero multiplicar un escalar por el vector y luego a ese producto multiplicarlo por el segundo escalar. La distributividad respecto a la suma de vectores. Si yo tengo la suma de vectores multiplicada por un escalar, puedo aplicar la propiedad distributiva de ese escalar con la suma de vectores. Y la distributiva respecto de la suma de escalares. Si yo tengo dos escalares, puedo hacer sumar los escalares y recién multiplicar por el vector, o bien a ese vector distribuirlo por cada uno de los escalares. Bueno, acá tenemos una operación que tiene que ver con el doble del vector A menos el vector B que me da el vector U, en donde analíticamente, como estamos multiplicando por un escalar, hemos dicho que ese escalar, que es 2, multiplica cada componente del vector A, es decir, 4 y 4. Y luego de multiplicar, hago la diferencia. 4 menos 1, 3, y 4 menos más sería 4 más 1, 5. Es decir, todo depende también de las operaciones que tenga y de los signos de las componentes de los vectores. Vamos al vector unitario. ¿Qué es el vector unitario? Un vector unitario o versor es aquel vector que tiene módulo 1. ¿Cómo hallo un vector unitario? ¿Cómo lo encuentro el vector unitario a partir de cualquier vector dado? Bueno, simplemente, supongamos que yo tengo acá el vector AB. El vector AB es este verde. Yo quiero encontrar el vector unitario U sub AB, vector unitario de AB. Y simplemente lo que voy a hacer es, a las componentes del vector AB, la voy a dividir en el módulo del vector AB. Recordemos que el módulo del vector unitario siempre es la unidad. Acá tengo un ejemplo que dice, dado el vector B de componentes menos 2, 4, encuentra su vector unitario y comprueba que su módulo es la unidad. Bueno, a ese vector B lo primero que voy a tener que hacerle para encontrar el vector unitario es encontrarle su módulo, que va a ser menos 2 al cuadrado, la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es raíz de 20. Entonces el vector unitario de B va a ser igual a la componente de B sobre su módulo más la componente en X sobre su módulo más la componente en Y sobre su módulo. Entonces ese será el vector unitario de B. Con respecto a la comprobación, simplemente voy a decir, bueno, el módulo de este vector va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes, es decir, menos 2 sobre raíz de 20 al cuadrado, más 4 sobre raíz de 20 al cuadrado. Entonces, de esta manera tenemos 4 sobre 20 más 16 sobre 20, 20 sobre 21, raíz cuadrada 1. De esa manera hemos comprobado que el módulo del vector unitario de cualquier vector siempre es 1. Bueno, a ver, vectores, ¿cómo voy a expresar un vector en forma canónica?
Y bueno, un vector puede nombrarse indicando el módulo de sus componentes y señalando sobre qué ejes éstas se hallan. Para eso usamos los versores. Por ejemplo, el versor I es el versor que tiene como componentes 1, 0. Y el versor J tiene como componentes 0, 1, que son los vectores canónicos. Entonces, si yo tengo el vector B y lo quiero escribir como forma canónica, simplemente voy a escribir el menos 2 por el versor I, que sería 1, 0, más el 4, que sería componente 4, o el escalar 4, que podemos decir, por el versor J. De esa manera hemos expresado el vector B en forma canónica. Y acá está el vector B como forma de par ordenado, si quieren decir de esa manera. Vamos a... No, este creo que no. No, este no lo vamos a pasar porque ese no. Vamos a la última parte, que es el producto escalar. Acá. Después vamos a volver sobre esos ejercicios. Vamos al producto escalar y ya vamos terminando en el día de hoy, porque me queda una diapositiva, dos diapositivas y terminamos. El producto escalar les quiero decir que es un producto que se toma mucho en los exámenes, y el producto escalar, como el mismo nombre les está diciendo, entre vectores me va a dar un escalar. Ese producto escalar también se llama producto interno o también se llama producto punto. ¿Por qué? Porque en el medio de los vectores los nombramos y ponemos un punto. Entonces, se representa como el producto entre el vector U por el vector B, escalarmente. Ese producto escalar me va a dar un número real. ¿Y cómo lo voy a obtener ese número real? Se obtiene multiplicando el módulo de U por el módulo de B por el coseno que forman ambos vectores. Entonces, el producto escalar se define como módulo de U por módulo de B por el coseno del ángulo formado entre U y B. Producto escalar de vectores me da un escalar que se obtiene al multiplicar los productos de sus módulos por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. De esta definición de producto escalar se puede deducir lo siguiente. Si este módulo es el módulo del vector nulo, pues el módulo del vector nulo es 0. Obvio que me va a anular a todo el producto escalar, es decir, todo el producto escalar va a ser 0. O bien, si el módulo de B es 0, también se va a anular el producto escalar. Ahora bien, si los vectores U y B son perpendiculares, me va a quedar módulo de U por módulo de B por el coseno del ángulo de 90 grados, o de 270 si quieren, o de 90 grados, que sabemos que el coseno es 0. Es decir, que el producto escalar va a ser 0. Entonces, siempre y cuando los módulos sean diferentes de 0, sabemos que van a ser perpendiculares cuando el producto escalar sea 0. Entonces, dos vectores son perpendiculares cuando su producto escalar es 0. Acuérdense que tratando de que sus módulos sean diferentes de 0. Ejemplos de producto escalar. Acá les estoy dando un ejemplo que me dice el vector U tiene componentes 0 o 2 y el vector B tiene componentes 3, 3. El ángulo que forma el vector U con el vector B es 45. Bueno, ¿cómo hago para encontrar el producto escalar? Bueno, encuentro el módulo de U va a ser igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 2 al cuadrado, eso es raíz de 4, que es 2, que es este 2 que está acá. El módulo del vector B va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es raíz de 9 más 9, 18, que está acá. El coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, que está acá. Bueno, simplificando y agrupando todo, asociando en la misma raíz, porque tengo el mismo índice en este signo radical, digo la raíz de 36, por lo tanto el producto escalar entre U y B es 6. Ahora bien, miren lo que pasa en este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo me dicen, observen, el módulo de U es 3, el módulo de B es 2,
Además, me dicen, el producto escalar entre U y B es 0. ¿Qué ángulos forman U y B? Y bueno, como yo sé que los módulos son diferentes de 0, entonces, ¿qué pasa? El producto escalar es 0. Me dicen, ¿qué ángulo forma? Y bueno, el ángulo que me va a formar va a ser 90 grados. ¿Por qué? Porque su producto escalar es 0. Entonces significa que estos vectores son perpendiculares. Esta es la última, a ver, queda una última, dos diapositivas y termina. Esto yo les pondría acá, importante. Se pide en los exámenes. Yo les explico. Recuerden que lo pueden ir pausando, está en el aula virtual, esta misma diapositiva. Resulta que yo acá tengo que hacer la interpretación geométrica del producto vectorial, del producto escalar. ¿Y qué es la interpretación geométrica? La interpretación geométrica es la interpretación que voy a dar geométricamente con respecto a una proyección de un vector sobre otro. Espere. Salud, profe. Ay, gracias. Me he sacado lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo acá tengo un vector U y un vector B que todos parten del mismo origen. Para encontrar la proyección del vector B sobre el vector U, que está acá, yo voy a trazar una perpendicular sobre el vector U. Entonces, esa longitud que tengo acá no es otra cosa que la proyección del vector B sobre el vector U. Y es una proyección escalar, porque esto es una longitud. Entonces, ¿qué voy a hacer para encontrar? Voy a considerar que el coseno de este ángulo que forman U y B es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bueno, pues el cateto adyacente es justamente la proyección escalar del vector B en U. Y la hipotenusa es justamente el módulo del vector B. Yo despejo proyección de B en U como el módulo de B por el coseno, es decir, el módulo de B pasa a multiplicar. También sabemos que el producto escalar entre U y B se define como módulo de U por módulo de B o módulo de B por módulo de U por el coseno del ángulo comprendido. Si yo quiero sacar el coseno, o sea, despejar el coseno, que también me va a estar dando el ángulo de los vectores, que también se lo usa a esta expresión para encontrar el ángulo entre vectores, yo voy a decir, bueno, despejando el coseno va a ser el producto escalar sobre el módulo de B sobre el módulo de B, que queda en el denominador. Entonces, ¿ahora qué hago? Voy a sustituir donde dice coseno por esta expresión que yo tengo del producto escalar. Y de esa manera ya voy yo trabajando y relacionando el producto escalar con la proyección de un vector sobre otro. Entonces me queda P por el coseno, y el coseno lo reemplazo como el producto escalar de B por U sobre el módulo de B por el módulo de U. Como los módulos de los vectores son diferentes de 0, yo puedo simplificar. Y de esa manera puedo decir que la proyección del vector B sobre el vector U no es otra cosa que el producto escalar de B por U sobre el módulo del vector del cual yo estoy haciendo la proyección, sobre el cual yo estoy realizando la proyección. Si yo digo proyección de A en B, va a ser igual al producto escalar de A por B sobre el módulo del vector sobre el cual yo estoy realizando la proyección. Y repito, acá estoy haciendo una proyección escalar. Yo cuando escriba proyección de A en B y escribo una línea adelante, perdón, una flechita adelante, significa que estoy haciendo una proyección vectorial, que es lo que vamos a ver a continuación en la próxima diapositiva. En la próxima diapositiva me dice, si ustedes quieren encontrar la proyección vectorial, simplemente a la proyección escalar, que es esta que está acá, la van a multiplicar por el vector unitario del vector sobre el cual yo estoy realizando la proyección. Y de esa manera yo voy a obtener la proyección vectorial, es decir, el vector correspondiente a esa proyección. Entonces, como les dice acá abajo, la proyección escalar es un número real, es decir, es un escalar.
Y si a la proyección escalar la multiplica por lo multiplico por el vector unitario del vector sobre el cual se proyecta, obtenemos la proyección vectorial. Ahora vamos a la última diapositiva, que es esta, que es el producto escalar conociendo solo las componentes. Resulta que hace un ratito hemos visto ejercicios en donde me pedían el producto escalar entre dos vectores y solo me daban los módulos y me daban el ángulo, o me daban el coseno del ángulo. No, me daban el ángulo. Resulta que acá me dice, si las componentes del vector de u y b son u sub x, u sub y de las componentes del vector son b sub x, b sub y a mí me piden encuentre el producto escalar, y bueno, lo voy a poder realizar haciendo la suma del producto de las componentes en x con el producto de las componentes en y. Por ejemplo, si yo tengo el vector u, que tiene componentes 3, 0, y el vector b, que tiene componentes 5, 5, y quiero encontrar el producto escalar, simplemente voy a hacer 3 por 5 más 0 por 5. Y bueno, pues el producto escalar simplemente va a ser 15. Es decir, multiplico componente a componente y la sumo. Bueno, eso es lo que vamos a hacer hasta acá, chicos. Yo escribo ahí hasta qué comisiones son las que están viendo hasta aquí, porque son las comisiones que más o menos están adelantadas. Así que bueno, si no hay preguntas, los voy dejando, porque son las 12 menos 10, voy bien dentro de todo. No sé si quieren hacer alguna consulta, pregunta, alguna cosa. Vayan recordando que van a tener la evaluación, el autoevaluativo de todo lo que es la segunda parte de espacios vectoriales el próximo sábado, seguramente el 4 de septiembre. Y de ahí ya después tienen el autoevaluativo de vectores, que no es para nada difícil. Bueno, si no tienen nada más que preguntar, chicos, nos estamos viendo la próxima clase. Mañana tienen con Rolo, así que Bien, cualquier profe. cosita me consulta. Me Dale, mandan perfecto, mensaje. profe. Nos vemos, que ande bien. Cuídense, Perfecto, por profe. Tenga un favor. buen día, Besitos. profe. La clase, profe. Chau. Nos Hasta vemos, profe, luego. que tengan